Damos la bienvenida a Diego Jaramillo Paredes. Él es artista, es arquitecto de profesión. Le agradecemos mucho por aceptar la invitación a este espacio para conversar de un tema muy amplio, general, que es de interés para toda la ciudadanía y también para el Ecuador, el tema de la cultura. Diego, buenos días, muchas gracias por estar aquí en este día. Buenos días, muchas gracias a ti. Para mí es un honor participar en este programa y a las órdenes siempre. Gracias, Diego. Una primera pregunta, una inquietud. Usted como artista y como gestor cultural, ¿cuál es la situación de la cultura en general actualmente en la ciudad de Cuenca y en el Ecuador? Bueno, yo diría que la situación de la cultura durante décadas, por no decir que de manera permanente, ha sido siempre la última rueda del coche en la planificación del país, en los planes de desarrollo que presentan los candidatos, tanto nacionales como locales. Y en este momento esa no hay una diferencia, no hay una situación diferente a lo que tradicionalmente ha ocurrido. Basta ver cuánto en el plan de desarrollo presentado, en el plan del gobierno presentado por el presidente Lasso, cuánto se dedica a la cultura. De 87 páginas, alrededor de 90 páginas que tiene ese plan, 2 páginas están dedicadas a la cultura, y exclusivamente desde una visión de lo que ellos llaman las empresas culturales, la economía naranja, que es una visión sin duda, pero no puede ser la única, y además que habría que mirarlo desde los contextos propios nuestros. Una cosa son las economías naranjas de los países desarrollados y otra es de un país del tercer mundo como el caso de Ecuador. Cosa parecida ocurre con el medio local. La visión que los políticos tienen del mundo cultural no rebasa una visión que está ligada al turismo, por un lado, y que está ligada a la diversión y al entretenimiento, que si bien son 2 aspectos que pueden ser considerados, no pueden ser los únicos de una visión amplia, una visión actual de la cultura. No se dice nada respecto, no se tiene una visión respecto a la cultura como un eje del desarrollo de la comunidad, como una acción que permita la participación ciudadana, el ejercicio de derechos ciudadanos, la propia cohesión social, sino, insisto, es una visión ligada fundamentalmente al tema cultural, al tema turístico y al entretenimiento, que tiene como consecuencia esta visión de la cultura que se sintetiza en el tarimazo, que tradicionalmente o en el lenguaje común se lo llama así, es decir, el espectáculo para la diversión del público, pero que es una visión tan limitada de la cultura, ¿no? ¿Y cuál cree usted que puede ser la causa? ¿Será que una propuesta política en este sentido, una política dirigida hacia la cultura, será que no da votos, es algo que es intangible, que no se ve, que no se consigue réditos, digamos, políticos en ese sentido? Pero claro, porque nuestros políticos viven de la inmediatez, nuestros políticos viven de lo que da votos, de aquello que es políticamente adecuado, de ese populismo en todos los niveles. Entonces, claro, hacer un espectáculo que concentre a 10.000 gentes, en donde interviene el político y toda la parafernalia que eso significa, claro, eso finalmente da votos, ¿no? Eso pone al político en la escena pública y eso es lo que quieren. Pero con esa visión de cultura no vamos a ningún lado. Los lujos que nos damos en ciudades como Cuenca, ciudad cultural por excelencia, los lujos que nos damos son realmente inconcebibles. Una ciudad como Cuenca que no tenga un museo de la ciudad, tiene un edificio que se llama Museo de la Ciudad, y yo me pregunto, ¿qué ocurrirá con un visitante a Cuenca, un turista nacional o extranjero, que llega a la ciudad de ahí o consulta una cosa que se llama Museo de la Ciudad, entra y encuentra espacios vacíos, no hay una colección de nada. En el mejor de los casos se encontrará con una exposición temporal
como puede encontrarse con el Museo de Arte Moderno, el Museo Remigio Crespo, o cualquier otro de los espacios culturales de la ciudad. Pero que la ciudad de Cuenca, patrimonio cultural de la humanidad, no tenga un centro de interpretación, un museo de la ciudad, es inconcebible. Usted ya lo citaba hace un rato, ¿por qué es importante, y le quisiera llevar a esta reflexión, por qué es importante la cultura dentro de una ciudad? ¿Por qué es importante para los jóvenes y para la sociedad en general? ¿Qué genera la cultura dentro de un grupo humano? Bueno, si hablamos de cultura en una ciudad, sin duda la cultura es un elemento de cohesión social, es un elemento para la participación social, para el ejercicio de derechos ciudadanos. Por otro lado, la cultura permite el uso del espacio público, el uso democrático del espacio público. Es decir, es una manera de democratizar la vida urbana. Para eso sirve la cultura. Por otro lado, es un espacio en donde nos encontramos como diverso, es un espacio en donde aprendemos a respetar lo otro, en donde se nos abren diversas posibilidades, diversas maneras de vivir, diversas maneras de dar sentido a la vida. Y de todo eso nos alimentamos como sociedad, como comunidad. Es un elemento fundamental en la supervivencia de la comunidad. En los orígenes precisamente de la comunidad está la cultura. Es parte fundamental de ella. Pero claro, si en vez de esto, que finalmente está orientada desde la política pública, digamos, debería estar orientada al desarrollo integral de los habitantes de la ciudad, en este caso, si en vez de eso solamente le convertimos en espectáculo, si en vez de eso solamente le convertimos como una cosa de entretenimiento y diversión para el turismo, ni siquiera estamos pensando para los ciudadanos de la propia ciudad en donde se genera esa cultura, pues creo que estamos perdidos, porque sería la manera más, o es la manera más superficial, la manera más irresponsable de entender y gestionar la cultura. Si la cultura sirve para algo, es para el propio desarrollo humano integral, para que el ser humano sea más ser humano. La cultura finalmente es ese espacio, ese último espacio, digo yo, en donde los seres humanos se encuentran consigo mismos y con los otros. Y no van quedando espacios en la sociedad actual, no van quedando espacios en donde pensemos nuestra relación con nosotros mismos, con el mundo, con los otros, con la naturaleza. Si ese espacio existe todavía, ese espacio es la cultura. Pero claro, si en vez de mirarlo desde esta perspectiva, lo miramos, como digo, solamente desde lo superficial de la acción cultural y desde el interés político inmediatista, populista, pues claro, clientelar, pues claro, estamos en una línea, desde mi punto de vista, totalmente equivocada. Así es, lamentablemente es la situación, y yo añadiría algo más que en su reflexión, que la cultura también sirve para reafirmar la identidad de los miembros de una sociedad. La cultura, diversas manifestaciones culturales llegan al espíritu del ser humano, ¿no? Entonces es algo que es muy valioso. Bueno, pero claro, para construir identidad, para construir pertenencia, para construir sentido de pertenencia a un espacio, para convertirle a ese espacio en territorio propio. Para todo eso sirve la cultura. Por eso es la importancia que tiene que tener la misma en el desarrollo de la comunidad y en los planes de desarrollo local y nacional. Y para seguir entendiendo la situación de la cultura en nuestra ciudad, ¿cómo ve el estado actual de los museos, que algo ya citó, y concretamente también del Conservatorio de Música aquí en Cuenca? Bueno, respecto a los museos de la ciudad, me parece que la situación no es nada alentadora. Como dije, no tenemos un museo de la ciudad, nos damos el lujo de ser patrimonio cultural de la humanidad y no tener un espacio en donde tanto los ciudadanos cuencanos como los visitantes puedan entender, entre otras cosas, por qué somos patrimonio de la humanidad.
cuál es la historia de esta ciudad, cuál es su riqueza en los diversos aspectos. Pues no tenemos un museo de la ciudad. Algún alcalde a última hora decidió que la antigua escuela central, cuando estaba terminando su proceso de restauración, se llamara Museo de la Ciudad, sin tener ningún guión museológico, sin tener ningún plan para eso. Ni siquiera fue un espacio diseñado en su restauración, diseñado para Museo de las Ciudades, fue diseñado para las oficinas administrativas de cultura y para algún equipamiento cultural de la municipalidad, pero no para ser el Museo de la Ciudad. Tenemos un Museo de las Concertas que está cerrado 2 años. Es la muestra más clara de el COVID prolongado en las instituciones públicas o semipúblicas o privadas, cerrado más de 2 años sin ninguna posibilidad de que se abra. Tenemos una cantidad de espacios municipales dedicados a la cultura que no coordinan entre ellos, dirigidos por personas que hacen todo el esfuerzo y ponen toda su voluntad para hacer las cosas de la mejor manera, pero eso no es suficiente. No hay no hay un plan de gestión de los propios espacios culturales municipales. Entonces, cada uno hace lo que mejor puede, pero descoordinadamente se repiten acciones, todos hacen más o menos lo mismo, y no existe, digo, un plan de gestión de los espacios culturales municipales. Por otro lado, los espacios que dependen del Ministerio de Cultura, como Pumapungo, por ejemplo, tiene enormes dificultades de tipo económico y administrativo. Hay un centralismo, como en todos los aspectos de la vida administrativa de este país. Hay un centralismo notorio que impide que aquí se tomen las más mínimas decisiones, todo se lo concentra en Quito. De otra parte, acá todavía no llega esta famosa política de dar la gestión de los espacios culturales, particularmente de los museos, a la comunidad, cosa que sí está ocurriendo en la costa ecuatoriana y que tiene resultados desastrosos. Claro, políticamente resulta conveniente decir que los museos, que los espacios culturales sean manejados por la propia comunidad, pero si no se transfieren los recursos, si no hay transferencia tecnológica y de recursos económicos, esos museos poco a poco desaparecen. Es el caso del Museo de Salango, que está en proceso rápido de destrucción. El Museo de Huangala, que prácticamente ha desaparecido, se llevaron las piezas, ya no hay ahí absolutamente nada. Pero claro, entre comillas, son exitosos porque están manejados por la comunidad. Ojalá eso no llegue todavía acá. Creo que la política, tanto local como la política nacional en cultura, ha sido una política populista, aquello que da votos, aquello que suena bien políticamente, así los resultados sean desastrosos como los que acabo de señalar. También debe señalarse la poca importancia que se da en términos nacionales y locales a la cultura, cuando en el informe presidencial no se dice una palabra respecto a la cultura, una palabra respecto a lo que se ha hecho o no se ha hecho en cultura. Eso muestra el quemimportismo que existe para los políticos sobre este campo. Y a nivel local las cosas no son tan diferentes, ¿no? Las cosas no son tan diferentes. Los espacios que existen sobreviven con las penurias más grandes, apenas para gastos administrativos, un museo de arte moderno que no tiene un centavo para actualizar sus colecciones, que no tiene dinero para hacer investigación de arte moderno y contemporáneo, que guíe su acción. Entonces, ¿cómo en esas condiciones podemos hablar de una actividad cultural seria, sostenida en la ciudad? Creo que nos vamos contentando con el espectáculo, nos vamos contentando con el acontecimiento que ocurre en un momento, pasa eso y no se ha sedimentado en nada. Creo que estamos desperdiciando una extraordinaria oportunidad
de que Cuenca efectivamente sea una ciudad cultural y convirtamos a la cultura en uno de los ejes fundamentales del desarrollo de esta ciudad. Y hablando del tema de los fondos, que siempre es un tema delicado, ¿qué cree usted o cómo está la situación en cuanto a los aportes que personas naturales o jurídicas puedan hacer para diversas instituciones culturales o actividades culturales? ¿Qué incentivos tributarios deberían existir en el tema de la cultura? Bueno, hay un decreto, me parece, que ayuda de alguna manera a la inversión en actividad cultural, porque libera a la empresa o a la persona que invierta en cultura, libera de un porcentaje del impuesto a la renta. Eso no deja de ser un incentivo, tal vez no es suficiente, incluso los montos no son suficientes, pero en todo caso algo puede ayudar a que la empresa privada contribuya de manera más significativa a la actividad cultural. Pero por otro lado, hay una serie de trabas respecto a los procesos de gestión, una serie de trámites que lo único que devuelven a la gestión cultural es engorrosa, permisos de todo tipo, impuestos de diferente orden, y entonces todo eso me parece que desanima a la gestión cultural. Por otro lado, creo que la empresa privada sí está contribuyendo, lo ha hecho desde hace mucho tiempo en nuestro medio, a la gestión cultural. Ocurre también que, y con razón, la empresa privada exige proyectos importantes, proyectos sostenidos para dar su apoyo. Vean ustedes que en el caso de Cuenca, buena parte de la actividad cultural que caracteriza a esta ciudad lo hace la empresa privada o lo hacen las instituciones fuera del Sistema Nacional de Cultura. El Festival de la Lira, el Encuentro de Literatura Ecuatoriana, el Festival de Cine, el Festival de Artes Escénicas, para citar 3 o 4 que recuerdo en este momento, son impulsados por empresas o privadas o por instituciones públicas que no están directamente vinculadas al Sistema Nacional de Cultura, las universidades, en fin, que sí, es cierto, su actividad cultural, la actividad cultural es parte de su dinámica, de su accionar, pero no están en la obligación de hacerlo, digo. Y entonces, buena parte de la cultura de esta ciudad se sostiene en las iniciativas de orden privado. Eso me parece que es bueno, pero claro, eso no debería sustituir la responsabilidad que tiene el sector público de la cultura para la gestión y para el incentivo al desarrollo cultural de la ciudad. Perfecto, así, este espacio quiere ser un espacio para debatir esto y hacer un llamado a las autoridades para sensibilizarles en este sentido. En cuanto a los artistas y gestores culturales, ¿qué obstáculos tienen en su accionar cuando quieren desarrollar alguna actividad cultural? Bueno, creo que por un lado está el tema, como hemos dicho, el tema de los permisos. Creo que ahí hay un obstáculo, hay un nudo que no acaba de deshacerse con facilidad y que complica la gestión cultural. Por otro lado, me parece que los incentivos a la gestión cultural privada se han limitado tanto a nivel local como a nivel nacional a los fondos concursables. Eso está bien, es una manera, pero no puede ser la única, no puede ser la única manera o el mayor esfuerzo del sector público encaminarlo allá. Creo que los productores culturales requieren de otros apoyos que tienen que ver con el posicionamiento de la producción cultural de calidad, el posicionamiento a nivel nacional y a nivel internacional. Yo creo que es responsabilidad de las instituciones culturales públicas poner lo mejor de la producción cultural local a circular a nivel nacional e internacional.
Si no lo hace el sector público, ¿quién lo va a hacer? Esa es una responsabilidad de la municipalidad, es una responsabilidad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eso tiene que ser parte de la acción de las instituciones culturales públicas. Pensar que su labor tiene que orientarse también a ubicar, digo, a posicionar lo mejor de la producción local en el contexto nacional e internacional. Por otro lado, me parece a mí que los problemas que pueden surgir en la gestión tienen que ver con la ausencia de un plan de desarrollo cultural para la ciudad y para el cantón. Eso lleva finalmente a que la actividad cultural sea una serie de tiros al aire, unos con más éxito, otros con menos éxito, unos fracasados, otros no, pero no hay una acción coordinada, no hay un norte hacia donde apunte esta ciudad, y eso tiene que ver con la ausencia de un plan de desarrollo cultural, en donde tiene que estar necesariamente la municipalidad como la rectora de las políticas locales, la Casa de la Cultura, las otras instituciones públicas vinculadas a la cultura, sin duda también el sector cultural privado. Pero la ausencia de ese plan me parece a mí que limita la acción cultural a acciones sueltas, acciones aisladas, y que por lo tanto muchas de ellas son un esfuerzo enorme con muy pocos resultados. Creo que ahí están algunas de las dificultades de la gestión cultural. Me parece también que la gestión cultural tiene que reflexionar, la gestión tanto pública como privada tiene que reflexionar respecto a el rol y la responsabilidad enorme que tiene en el desarrollo cultural de la ciudad. ¿Qué es lo que pone en escena y qué es lo que no pone en escena? Es una enorme responsabilidad. Finalmente, ¿qué introduce en el mundo de la cultura o qué dificulta a que se desarrolle en el mundo de la cultura? Esa es una responsabilidad cultural gigantesca. No solo cultural, es una responsabilidad social enorme, y también sobre eso tiene que reflexionar la gestión cultural. A veces hacemos cosas sin un mayor rigor en cuanto a la calidad. Todavía están las cosas de amiguismo, todavía están las relaciones clientelares, no hay en muchos casos la rigurosidad que se requiere para la gestión cultural. Pensando en esta responsabilidad, digo, de qué es lo que introducimos y qué es lo que dejamos de poner en la escena cultural de una ciudad tan importante como. Diego, y en cuanto a la academia, a las universidades, ¿qué ofertas académicas tienen los jóvenes que quieran dedicarse y decidirse por el arte o la cultura aquí en Cuenca? Bueno, por un lado está la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca con algunas ofertas interesantes en el campo de las artes visuales, pero no solamente las artes visuales, también la música, la Escuela de Cine de la Universidad de Cuenca. En esa universidad también algunos posgrados en arte y cultura. La Politécnica Salesiana, que tiene una maestría en gestión cultural, que ya lo desarrolla en algunas versiones con mucho éxito. La Universidad de la SUAY, con su facultad de diseño, que ofrece varias carreras en el ámbito del diseño, que sin duda es un ámbito que está vinculado también al ámbito creativo, al campo de la producción formal. La Escuela de Teatro, que tenía esa universidad, y también posgrados en el ámbito de las humanidades, del diseño y la cultura. Una maestría en cultura que lo desarrolló la Universidad de la SUAY con mucho éxito durante algunos años. Creo que la oferta sin duda se ha ampliado desde hace algunos años acá. Siempre habrá más cosas por hacer, sin duda. Pero bueno, creo que hemos dado
pasos importantes, interesantes en no tantos años, digo, ¿no? Creo que eso es bueno para la ciudad, este afán de profesionalizar la producción y la gestión cultural. Creo que eso es bueno. También me parece que hay un intento, no sé si se ha concretado todavía, creo que no, de profesionalizar a aquellos productores culturales, aquellos artistas que por su trayectoria merecen tener un título, tal cual un título universitario, tal como lo hacía o lo hace la Universidad de las Artes de Guayaquil, que permitió que muchos artistas de larga e importante trayectoria tengan un título universitario. Me parece que esos pasos se han dado, siempre quedará por hacerse, algo por hacerse o mucho por hacerse, pero sí, la propia gestión cultural este rato está en manos de personas que tienen una formación universitaria, en la mayoría de los casos. Eso creo que es bueno. No es lo único, ciertamente. Esta ciudad es una muestra importante de cómo la gestión cultural sin título, cómo los gestores culturales que no estuvieron formados académicamente hicieron una maravillosa gestión en el ámbito cultural, dirigiendo museos, dirigiendo galerías, en fin, pero eso no quita que haya este interés bueno de profesionalizar la actividad cultural, tanto desde la producción como desde la gestión. Creo que eso es bueno. Sin caer en los excesos como esto de la ley de cultura, de obligar a que los productores y gestores culturales para acceder a los programas del sector público en el ámbito de la cultura tengan que ser parte de un famoso RUAC, que en la práctica ha servido para manejar clientelarmente elecciones en las instituciones culturales, llámese la Casa de la Cultura, por ejemplo, y que es una forma de alguna manera es una forma de direccionamiento y de control de la acción cultural en el país. Sin caer en esos extremos negativos, yo creo que este afán que hay en la ciudad de profesionalizar la gestión cultural es un afán que hay que resaltar en los últimos años. Muy bien, Diego. Y ahora la pregunta siguiente, ¿cuál es la oportunidad, usted como docente, cómo ve la oportunidad, las oportunidades laborales que tienen ya los profesionales que salen de estas universidades en el campo del arte o la cultura? Bueno, el vivir de la actividad, de la producción cultural en países como los nuestros es enormemente difícil. Los artistas y los productores culturales en general tienen que combinar su actividad creativa con gestión cultural, llámese pública o privada. Muchos de los artistas jóvenes de Cuenca hacen un esfuerzo enorme para poder producir, tienen que dedicar buena parte de su tiempo a trabajar en instituciones públicas o privadas, haciendo, en el mejor de los casos, haciendo gestión cultural, en otros casos no, haciendo actividades ajenas a la creación artística. Pero esa es la realidad. Esta realidad así ha sido antes y así sigue siendo ahora. Tal vez ahora, por la propia dinámica de la acción cultural, hay un poco más de posibilidades de trabajo, tanto digo como empleado o desde la producción independiente. Pero sin duda es una situación difícil. La ausencia de políticas públicas respecto al tema se deja ver en la situación laboral, en la precariedad en la que trabajan los artistas, sobre todo los jóvenes, y eso es lamentable, ¿no? Eso es lamentable. El hecho de que una persona en el mundo actual decida dedicar su vida a la producción cultural, a la gestión cultural, me parece que es un acto de alguna manera heroico. Y si eso no tiene
en las políticas públicas el incentivo no tiene el apoyo necesario, la situación se vuelve cada vez más compleja. Y es una pena porque gente enormemente valiosa, jóvenes enormemente valiosos, hablo sobre todo en el campo de las artes visuales, que es el que más conozco, tienen que, en muchos casos, dejar eso en un segundo plano, dejar su trabajo, su producción individual a segundo plano, porque tienen que ganar la vida, tienen que alimentarse, tienen que comer, tienen que vestirse, en fin, y eso les obliga a asumir trabajos que les alejan de su producción, de su valiosa producción artística individual. Esa es una pena y ahí es donde tiene que haber la incidencia de las políticas públicas para que esa situación pueda ser de alguna manera superada o llevada de mejor manera. Muy bien, y para aclarar o ampliar más este tema, concretamente, ¿qué tipo de incentivos deberían recibir los artistas, los gestores culturales para hacer sus actividades? Bueno, yo creo que el primer incentivo pasa por el reconocimiento de la calidad artística de esa producción. Me parece que es el principal o el punto de partida fundamental. Es decir, pensar que no se les está haciendo un favor a esos artistas, pensar que no se les está apoyando como un acto casi de caridad, sino que se está reconociendo un talento concretado en su producción artística y que ese reconocimiento tiene que llevar a que esa institución pública pueda, como decía hace un momento, posicionar o ayudar a posicionar esa obra en el contexto local, en el contexto nacional, hacer que ese artista participe en ferias nacionales e internacionales, aprovechar circunstancias únicas que tiene Cuenca, como la propia Bienal de Arte, para que quienes vengan o quienes se vinculen a esa Bienal puedan conocer la producción de los artistas locales. Me parece que ese es el punto de partida, es decir, olvidarse de alguna manera de esta visión un poco de mecenazgo y reconociendo el valor de esa producción artística, ayudar a situar, a ayudar al reconocimiento de esa calidad en el contexto local, en el contexto internacional. Me parece que por ahí pasa la creación de salones para jóvenes artistas, en fin, creo que mecanismos pueden haber muchos para que esa calidad sea difundida, para que esa calidad sea conocida. Me parece que es el principal apoyo en principio. De ahí, a partir de eso, surgirán las mejores condiciones económicas, los artistas podrán vender su obra, la propia municipalidad o las propias instituciones públicas podrían crear colecciones de arte joven como un incentivo a la calidad. En fin, creo que mecanismos existen, pero pasa sobre todo por dejar de lado esta visión de ayuda, de, como digo, casi de caridad frente a los artistas y asumir un real reconocimiento de la calidad que su producción artística tiene. Pero eso significa también que, sin duda, quienes están a cargo de las instituciones públicas y privadas en el tema cultural, pues tengan la formación, la sensibilidad para reconocer esa calidad y promocionar esa calidad. En algún espacio conversábamos una situación interesante que se da en Estados Unidos, concretamente en algún condado en California, que en cuanto a las construcciones de edificios, de obras, es un porcentaje del costo del proyecto,
un porcentaje debe ser destinado a un aporte al espacio público, un aporte cultural o artístico en el espacio público. Por ejemplo, se termina un edificio y el promotor, el inversionista, debería dar un aporte para que en ese edificio se construya o se dé, por ejemplo, una obra de arte, una pileta, un aporte para que toda la comunidad se beneficie. ¿Qué le parece esto que podría darse aquí en nuestro país y cómo podría ponerse en práctica? Claro, mecanismos como esos sin duda van a ayudar al desarrollo de las artes, en este caso las artes visuales. Mecanismos pueden haber muchos. Este que tú comentas es un mecanismo enormemente interesante, fácil de aplicar, me parece, porque en el costo de un edificio, poner un rubro dedicado a lo que tú señalas es una cosa realmente que no va a afectar de manera significativa los presupuestos globales de esa obra, y puede ser un incentivo interesantísimo para los artistas. El propio espacio público, ¿no? Los espacios públicos que tiene la ciudad podrían ser motivo de propuestas de parte de la municipalidad para crear ahí obra de calidad. Tenemos, en fin, tanto espacio público, no solamente en el centro histórico, sino en conjunto de la ciudad, que bien podrían ser ocupados o podría ser colocado, digamos, obras de arte de calidad, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con una mirada diferente sobre la relación entre la ciudad y el arte y la cultura. Creo que lo que nos hace falta es esta mirada global, en donde desde los diferentes sectores, los artistas, el sector público, el sector privado, los empresarios, todos miremos hacia la misma dirección, teniendo en cuenta la importancia que tiene el arte y la cultura en el desarrollo de Cuenca. Porque no es lo mismo hablar de cultura y arte en esta ciudad que en otras ciudades del país. Cada uno tiene sus particularidades, y Cuenca tiene un conjunto de características que lo definen de una manera muy particular sobre estos temas y que podrían dar lugar a iniciativas enormemente interesantes. Pero, insisto, mirando o pensando esas iniciativas o generando esas iniciativas en conjunto, de manera coordinada, de tal forma que tengamos una visión amplia sobre la ciudad. Y como la que tú señalas, podrían haber tantas otras iniciativas que efectivamente contribuyan a el mejoramiento de las condiciones tanto de los espacios públicos como las condiciones de los artistas y en general al desarrollo del arte en la ciudad. Y volviendo a la academia, ¿cuál es la situación de los profesores universitarios en las carreras de arte, de diseño? ¿Qué oportunidades de formación, de actualización de conocimientos tiene actualmente para beneficio de sus alumnos? Bueno, hay que recordar que la propia ley de universidades obliga a que los profesores universitarios accedan a o tengan un título de cuarto nivel. Eso llevó a que en todos los campos, en todas las áreas de conocimiento, los profesores tengan que efectivamente especializarse, si quiere llamarse así, a través de cursos de cuarto nivel, de maestrías o doctorados. Eso abrió un abanico muy grande de ofertas, tanto a nivel local como el aprovechamiento de los posgrados que se daban a nivel internacional en universidades de otros países y que fueron aprovechados por muchos de los profesores locales. Creo que ese ha sido un buen paso. Las propias universidades de acá, de Cuenca y del Ecuador, generaron posgrados pensando en su cuerpo docente.
especializar, actualizar a su cuerpo docente. Y todo eso finalmente me parece que repercute en una mejor formación de los estudiantes, ¿no? Eso ha sido bueno. Creo que muchos profesores, sobre todo los jóvenes, aprovecharon de esa condición para formarse en el extranjero. Todo eso me parece que aporta positivamente a el desarrollo académico en el caso de las artes y en general de las áreas vinculadas a la cultura, ¿no? En cuanto a las direcciones de cultura y concretamente aquí en Cuenca, ¿cómo está el trabajo de del director de cultura, de la dirección de cultura? Y si es que Diego Jaramillo fuera director de cultura, ¿cuáles serían las acciones emergentes que tomaría en este ámbito? Creo que lo dije hace un momento. Me parece que hay acciones inmediatas y otras a mediano plazo. Me parece que Cuenca requiere un plan de desarrollo cultural. Eso va, entre otras cosas, a diferenciar la propia acción municipal en el ámbito de la cultura, lo que a la municipalidad le interesa hacer desde el punto de vista cultural, y lo que la municipalidad tiene que apoyar como desarrollo cultural de la ciudad. Son dos cosas diferentes. La municipalidad tiene el derecho de hacer su propia acción cultural, pero no puede limitar su acción cultural a su programa cultural, a su plan cultural, porque tiene que pensar en un plan de desarrollo más amplio en donde están presentes las otras instituciones públicas y privadas en el ámbito de la cultura. Y eso implica tener un plan de desarrollo cultural. Me parece que eso es indispensable. Me parece que otra acción pronta tiene que ser el pensar en un verdadero museo de la ciudad. Insisto, me parece que es inconcebible que una ciudad como Cuenca no tenga un espacio, llámese un centro de interpretación, llámese Museo de la Ciudad, pero en donde tanto los cuencanos como los visitantes podamos efectivamente entender los procesos sociales, históricos, culturales, en fin, que ha tenido este territorio, y por lo tanto reconocernos ahí en su importancia, reconocernos en su valía, reconocernos en todo lo que ha significado este territorio a través del tiempo. Y también ahí, sin duda, en este espacio tendrán que estar un poco las grandes ideas a futuro, ¿no? Un poco recordar en ese espacio lo que queremos ser a futuro. Y la otra acción urgente y no tan compleja es el tener un plan de gestión de los espacios municipales, de los espacios públicos municipales de cultura, ¿no? Creo que la municipalidad tiene alrededor de 15 centros culturales de diferente tamaño, desde el Museo de Arte Moderno, llamado Museo de la Ciudad, y las diferentes casas culturales que existen en diferentes barrios, ¿no? Digo, alrededor de 15. No puede ser que esos 15 espacios no tengan un plan que sistematice su trabajo, que orgánicamente les asigne diferentes roles. Ese me parece que es una acción inmediata, porque ahí puede haber desperdicios de recursos, de los pocos que se asignan a la acción cultural, desperdicio de esfuerzos, duplicación de cosas. Pues me parece que ese es un tema indispensable. Luego, hay asuntos vinculados al tema editorial. Creo que Cuenca merece tener una buena antología de lo que ha sido su producción literaria a través del tiempo. Este rato es muy difícil conseguir libros de autores de mediados del siglo pasado, no se diga de inicio del siglo pasado, y creo que hay que hacer una buena antología de la literatura azuaya o cuencana. Hay algunas tareas que este rato
me parece que se las puede impulsar, pero si en algo tendría que sintetizarse todo eso, yo diría, creo que es necesario que se emprenda en un plan de desarrollo cultural para Cuenca y el Cantón. Otro sector que también está bastante olvidado es el sector de la música, con el tema del conservatorio de música. Había una iniciativa interesante impulsada por la misma municipalidad, como fue la Orquesta Infanto Juvenil, que funcionaba poco tiempo en la casa de Chahuarchimbana con 120, 150 niños y jóvenes, pero lamentablemente no sé qué pasó ahí, no hubo voluntad, apoyo, se quitaron los instrumentos a los niños, están embodegados y es un proyecto que no ha continuado. Entonces son temas que realmente preocupan y que es un llamado realmente a las autoridades para que den atención a esto. En verdad, de esa área en este momento tengo menos información, conozco menos. Sí conozco la importante actividad que desarrolla la Universidad de la SUAY y la Universidad de Cuenca, la Orquesta de Cámara, la Orquesta Sinfónica de la Universidad, el grupo musical y el coro de la Universidad de la SUAY, en fin. Me parece que ahí hay importantes acciones que apoyan el campo de la música, del desarrollo musical de la ciudad. La Orquesta Sinfónica, que sin duda con todas las dificultades económicas, las penurias que tiene, pues viene haciendo una acción sostenida desde hace mucho tiempo. Creo que siguen teniendo dificultades en términos de espacio y en general su situación económica no es la mejor, pero sin embargo tiene una acción sostenida, permanente y de calidad. El Conservatorio Superior de Música José María Rodríguez, que entiendo este rato es parte del sistema de universidades y escuelas politécnicas e institutos y conservatorios superiores, y está regido por la Ley de Educación Superior y por el CENESID. Ese también podría haber sido ha sido un paso que puede ser beneficioso para el conservatorio en este afán de profesionalizar, de siempre mejorar la producción musical, la calidad de los ejecutores. Pero entiendo que tiene las mismas dificultades económicas que tienen las universidades públicas en este país. Y también entiendo que todas las trabas que tuvo en su momento la Ley de Educación Superior también lo afectaron al conservatorio. Bueno, Diego, parece que el escenario en la cultura no es muy alentador, pero en todo caso hay oportunidades también para seguir trabajando en ese sentido. Le agradezco mucho por la participación, es muy interesante tener un enfoque amplio de lo que está pasando en la cultura para también promover que personas naturales, empresas privadas, las mismas autoridades, los ciudadanos, pues empujemos en este sentido en un sector que es de tanta importancia. Muchas gracias por su participación. Gracias a ti, siempre a las órdenes. Muchas gracias. Gracias a todos y les recordamos que esta es una iniciativa, este programa de la Fundación Festival de Guitarra Clásica Cuenca Ecuador y de Radio Noticias Cuenca. Hasta la próxima, gracias.